Siguiendo con el estudio de las matrices, hoy vamos a ver, aprender, ¿cierto?, qué son los determinantes. Entonces, determinantes, vamos a ver, ¿cierto?, aquí una introducción a definir qué es un determinante, ¿sí?, de una matriz en particular, cómo se calcula el determinante de una matriz 2×2, ¿sí?, qué elementos se requieren para calcular el determinante de una matriz 3×3 y qué propiedades cumplen los determinantes. En este video vamos a trabajar la introducción, el determinante de una matriz 2×2 y de una 3×3, ¿sí? Y en el otro explicamos ya de una 4×4 y las propiedades de los determinantes, ¿sí? Entonces iniciemos con la introducción, donde definiremos qué es un determinante. Entonces aquí, ¿cierto?, podemos ver que el determinante se le asocia a las matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, si la matriz no es cuadrada, no se le puede sacar el determinante, ¿sí?, solamente las cuadradas. Y es un numerito, ¿sí? ¿Cómo se denota? ¿Sí? ¿Cómo sabe uno que está calculando el determinante? Bueno, entonces así expresamos la matriz. En este caso una 2×2, en este caso una 3×3, ¿sí? Entonces, si cambiamos estos corchetes por unas barras verticales, estamos indicando que vamos a calcular el determinante de esa matriz, ¿sí? Miren que cambiamos corchetes por barras verticales, ¿sí? Eso quiere decir que se va a calcular el determinante de esa matriz. Así como está acá en notación, la matriz A, y escribimos determinante de A, ¿sí?, que equivale a colocar las barras, ¿sí?, en vez de los corchetes, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, ya sé expresarlo, ¿sí?, que se va a calcular. ¿Cómo se calcula? Iniciemos con el cálculo de un determinante de una matriz 2×2, ¿sí? Entonces vamos a usar una formulita. Nos dan la matriz, ¿sí?, en este caso una 2×2, a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 2, 1, a sub 2, 2, ¿sí?, en términos generales. Entonces, ¿sí?, para calcular el determinante de esta matriz usamos una formulita, ¿sí? Fíjense bien, multiplicamos a sub 1, 1 por a sub 2, 2 y a eso le restamos el producto entre a sub 1, 2 por a sub 2, 1, ¿sí?, que si miramos bien, ¿sí?, no es más que el producto de esta diagonal, ¿sí?, restado con el producto de esta diagonal, ¿sí?, tal cual como está aquí en esta imagen, ¿sí? Hay que multiplicar las entradas que están en esta diagonal y restarla con las entradas con el producto de las entradas de la otra diagonal, corrijo, ¿sí? Entonces, esa resta de esos productos me va a dar un numerito, ¿sí? Ese numerito es el determinante de la matriz, de una matriz 2×2, ¿sí? Veamos un ejemplo. En este caso, la matriz A con entradas 2, 3, 4 y menos 5. Y nos piden calcular el determinante, ¿sí? Aquí tenemos, para recordar la formulita, procedemos de una vez. Colocamos entonces indicamos, ¿cierto?, entre barras colocamos el arreglo 2, 3, 4, menos 5, ¿sí? Y eso es igual. Entonces esta diagonal, este producto entre 2 y menos 5. 2 por menos 5, le restamos, ¿sí?, el producto de esta diagonal, 3×4. Hacemos los productos. 2 por menos 5 me daría menos 10, menos 3×4 da 12. Suma de negativos sigue siendo negativo y me da menos 22, ¿sí? Menos 22 es el determinante de esta matriz A, ¿sí? Listo. Bueno, pasemos ahora a ver los de, ¿sí?,
3 por 3, porque esto apenas es de 2 por 2. Veamos si aumenta el orden de la matriz. ¿Cómo se hace para calcular su determinante? Bueno, entonces para hacer ese cálculo vamos a definir unos elementos necesarios, ¿sí?, y útiles para el cálculo del determinante de una matriz 3 por 3. Esos elementos son menor y cofactor, ¿sí? Menor y cofactor. Aquí vamos a iniciar definiendo lo que es el menor, ¿sí? El menor asociado a una entrada, ¿sí? Recuerden que las entradas son estos numeritos, ¿sí? Tienen un orden, están en una fila y una columna. Entonces, el menor, M mayúscula, así se denota, M sub IJ de la entrada A sub IJ se define como el determinante de la matriz obtenida al suprimir la fila yésima y la columna J décima, es decir, ¿sí?, la fila y columna que contienen a la entrada, ¿sí? Elimino la fila, esa columna, y me quedaría entonces un determinante, y el valor, ¿cierto?, de ese determinante es lo que llamamos el menor, ¿sí? M sub IJ en este caso, términos generales que estamos hablando. Bueno, ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo calcular el menor? En este caso aquí nos están pidiendo, ¿sí? Bueno, un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo calcular el menor de las entradas a sub 1, 1, que es 1, ¿cierto?, de esta matriz. Primera fila, primera columna. A sub 1, 2, que es igual a 5, ¿sí? Primera fila, segunda columna, 5. A sub 2, 2, que es 4, ¿sí? Segunda fila, segunda columna. Y a sub 3, 2, ¿sí?, que es tercera fila, segunda columna. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serán los menores asociados a esas entradas? Veamos, ¿cierto? Dejo la matriz. Muy bien. Entonces, primero, M sub 1, 1 asociado, ¿cierto? Este es el menor asociado a la entrada a sub 1, 1, que es este 1 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la fila que contiene al 1, así como también la columna, ¿sí? Me quedan estos, ¿sí?, estos elementos. Lo que hago es calcular ese determinante de esta matriz, que contiene a 4, 5, 2 y 3, ¿sí? Rápidamente, 4 por 3, ¿sí? Bueno, aquí falta un pasito, vamos a hacerlo ya, para que verifiquemos. 4 por 3, que es 12, ¿sí?, menos 2 por 5, 5 por 2, que es 10. Al hacer la resta, efectivamente me da 2, ¿sí? Entonces el menor M sub 1, 1 es 2. Ahora, el menor M sub 1, 2 asociado a la entrada, que es 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos, ¿sí? Como esta es la entrada, eliminamos la columna que la contiene, ¿sí?, como la fila que contiene esa entrada, ¿sí? Entonces calculamos el determinante de lo que quedó: 2, 5, 1 y 3, ¿sí? En efecto, 2 por 3 menos 5 por 1, aplicando la fórmula, y sería 6 menos 5, que me daría 1, ¿sí? Está bien. El menor asociado, ¿sí?, a la entrada a sub 2, 2, que corresponde a ¿quién? A 4, ¿cierto? Entonces eliminamos, ¿sí?, eliminamos la fila que lo contiene como la columna en que está el elemento 4, ¿cierto? Y calculo el determinante de lo que sobra: 1, 3, 1, 3. Miren, ¿cierto? Dos filas iguales, ¿sí? Algo muy particular. Entonces, 1 por 3, ¿sí?, menos 1 por 3. Fíjense que sería 3 menos 3, y eso me daría 0, ¿sí? Entonces, particular, ¿cierto? Una matriz que tiene las filas iguales, entonces el determinante es igual a 0. Por último, el menor asociado a la entrada a sub 3, 2, que es este 2 de aquí. Eliminamos esta columna y esta fila, ¿sí?, tal cual como se ve aquí, y calculamos el determinante, ¿sí?, de la matriz 1, 3, 2, 5.
¿sí? De este arreglo, aplico la fórmula 1 por 5 menos 2 por 3, ¿sí? Sería 5 menos 6 menos 1. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como se calcula un menor. Veamos en qué es, para qué es útil un menor. Bueno, ahora definen lo que es un cofactor. Esta vez se denota con A mayúscula, ¿sí? El cofactor de una entrada, ¿sí? Miren que conserva también la posición de la entrada, ¿sí? Del cofactor, así como el menor. Miren que lo vamos a utilizar ahora. El menor el menor que ya sabemos calcularlo, si lo multiplicamos por esta potencia que tiene base menos 1 y exponente, ¿sí? La suma de I más J, ¿sí? Que corresponden a la entrada. Entonces, al multiplicar esta potencia por el menor, ¿sí? Que estoy calculando el cofactor A sub IJ de la entrada A sub IJ, ¿sí? Tal cual como está aquí, ¿cierto? La formulita. El cofactor A sub IJ es igual a menos 1 sumado a la I más J, ¿sí? Que están aquí, multiplicada por el menor, ¿sí? Bueno, entonces, como es un menos 1 elevado a un exponente, entonces los posibles resultados son 1 o menos 1, ¿sí? Entonces me da 1 si la suma de I más J es par. Y me da menos 1 si la suma de I más J es un número impar. ¿Listo? Entonces, con los menores calculados en el ejemplo anterior, vamos a hallar con esos menores, ¿cierto? Los cofactores asociados a esas entradas. A sub 1, 1, ¿sí? Sería menos 1 elevado a la 1 más 1. Fíjense, ¿cierto? Que aquí está I vale 1, J vale 1. Entonces el menos 1 lo elevo a esa suma, ¿sí? Y lo multiplico por el menor. Recordemos que el menor nos había dado 2, ¿cierto? Menos 1 a la 1 más 1 me da 2. Multiplicado por 2, que es el valor del menor, ¿sí? Eso va a ser igual a menos 1 a la 2. Entonces recordemos que si tiene exponente par, eso me va a dar 1. Por 2, por 2, eso va a ser igual a 2, como está aquí, ¿cierto? Entonces, ahí pueden, ¿sí? Ahí miren, podemos verificar, ¿sí? Cada cofactor. Simplemente hacemos esta potencia, da menos 1 1, depende de esta sumita aquí, ¿cierto? En este caso 1 más 2 es 3. Entonces me daría un menos 1. Menos 1 multiplicado por el menor M1, 2, que es 1. Entonces menos 1 por 1 me daría menos 1, ¿sí? De igual manera pueden comprobar, ¿sí? Este cofactor, ¿sí? Multiplicando lo que da cada una de estas potencias por estos menores que ya hemos calculado, ¿sí? Bueno, ¿hay una manera de resumir esto del cofactor? Sí, hay una manera, ¿cierto?, de resumirlo, y es aplicando o teniendo en cuenta esta tabla aquí. Vamos a subirle un poco. Permítame aquí borrar eso un poco. Esta tabla, fíjense, ¿cierto? Fíjense que para ahorrar, bueno, procedimientos, sumar menos 1 a la I más J, ¿sí? Ya sabemos que esto es a sub 1, 1 y que la suma de I más J va a dar un número par, ¿cierto? Este es a sub 2, a sub 1, 2. La suma da un número impar, por lo tanto, ¿sí? El cofactor, el menos 1 del cofactor va a dar menos 1, ¿sí? La potencia, pues. Está en la posición a sub 1, 3, la suma es par, ¿sí? Entonces, el menos 1 elevado al I más J va a dar 1, ¿cierto? Positivo. Fíjense entonces que basta con hacer esta tablita, ¿sí? Entonces, este elemento sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Y esto es lo que yo debo tener en cuenta, ¿sí?
cuando calculo los cofactores, ¿sí? Bueno, y todo esto para qué, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Veamos. Bueno, entonces antes de pasar a calcular determinantes de 3 por 3, repasemos un momentico lo de cofactor para que lo manejemos con propiedad, ¿sí? Aquí nos dicen calcule el cofactor de la entrada literal A 0, de la entrada 7 y la entrada menos 1. Vamos a hacer estos dos y ustedes, ¿cierto?, hacen el de menos 1. Bueno, el cofactor asociado a la entrada 0. Bueno, 0 me ubico. 0 está en qué posición? Está en la fila 1 y columna 3. Por lo tanto, 0, ¿cierto?, es la entrada a sub 1, 3. Ese es 0. ¿Listo? Ahora, el cofactor, según la formulita que vimos anteriormente, es a sub 1, 3 va a ser igual a menos 1, ¿sí? Menos 1 elevado a la I más J, a la 1 más 3, ¿sí? Multiplicada por el menor m sub 1, 3. Bueno, vamos por pasos. Por pasos acá para que se entienda. Circulemos aquí, ¿cierto? Creo que me precipité un poco. Multiplicada por el menor, ¿sí? M sub 1, 3, ¿sí? Bueno, ¿esto qué es? Esto es menos 1 elevado 1 más 3, ¿sí? Me da 4, ¿sí? Número par. Y m sub 1, 3, ¿qué es? M sub 1, 3 es suprimir en la matriz la fila 1 y la columna 3 que contienen al 0, ¿sí? Y calculo el determinante, ¿sí?, de la matriz que quedó. Es decir, determinante de los elementos 5 menos 3, 5 menos 3, menos 1 y 6, ¿sí? Prosigo. Bien. Eso va a ser igual a 1 a la 4, me da 1, ¿cierto? Eso me da 1. Exponente par, me da positivo. Y este determinante va a ser igual a, abro unos corchetes, ¿sí? Multiplico las entradas que están en la primera diagonal, 5 por 6, menos el producto de las entradas que están en la segunda diagonal, menos 1 por menos 3. Eso es igual a, bueno, 1, ¿cierto?, multiplicado por 5 por 6, 30, menos, menos por menos me daría más, ¿cierto? Más por menos me daría menos, así es que me da menos. Y 1 por 3, 3. Sería igual a 1 por 27. Y eso es igual a 27, ¿sí? Sería el cofactor de la entrada a sub 1, 3, que es 0, ¿sí? Ahora veamos cómo se hace con la tabla, ¿sí? Veamos si ahorramos pasos con la tabla. Entonces vamos aquí a borrar ese proceso, ¿sí? Y vamos a hacer el cálculo del cofactor 7. Entonces 7, ¿cuál es, cierto? ¿Cuál es su posición? Pues también borremos acá para hacer el nuevo cálculo. 7, yo me ubico, 7 está, ¿cierto? Está en la segunda fila y tercera columna, o sea que corresponde a la entrada a sub 2, 3. Verifiquemos, ¿cierto? Verifiquemos. 7, 7, segunda fila, tercera columna, ¿sí? A sub 2, 3, 7. Entonces vamos a calcular el cofactor a sub 2, 3.
¿sí? Pero vamos a hacerlo con la tabla de los signos. Entonces sabemos que este es más, ¿cierto? Que este es, ¿no? La tabla de los signos vamos a escribirla aquí rapidito, ¿cierto? Ahí está de más, menos, más, ¿sí? Aquí sería en la entrada a sub 2 1 es impar, menos, más, menos, a sub 1 3 par, ¿sí? Ahí está la tablita. Bueno, ¿cierto? Entonces yo me ubico a sub 2 3, ¿cierto? Este que está aquí sería este que está aquí. Por lo tanto, ¿qué haríamos, cierto? Colocaría un menos adelante. Menos adelante, ¿sí? Menos el menor m sub 2 3, que es elimino la fila que contiene al 7, también la columna, ¿sí? Entonces ese menor es el determinante de menos 2, 1, menos 1 y 6, ¿sí? Eso va a ser igual a menos, abro corchete, ¿sí? Abro paréntesis para expresar la multiplicación de estas dos entradas de la diagonal, ¿sí? Menos 2 por 6 menos el producto, ¿cierto? De la otra diagonal, menos 1 por 1. Menos 1 por 1. Cerramos acá corchete. Entonces iguala, el menos lo sigo bajando, corchete. Eso me daría menos 12, menos por menos me daría más, ¿cierto? 1 por 1, 1. Se iguala a menos, abro corchete. Esta resta me da menos 11, ¿sí? Y el opuesto del opuesto, menos por menos, daría 11, ¿sí? Entonces 11 es el valor de cofactor asociado a la entrada a sub 2 3, ¿sí? Simplemente escribimos a sub 2 3 con la mayúscula. 11. Entonces a ustedes les queda de tarea, ¿sí? Obtener el cofactor de la entrada menos 1, ¿sí? Ya sea como hicimos literal A o como hicimos literal B, ¿sí? ¿Sí? Con la tabla o con la formulita del cofactor, ¿sí? Bueno, vámonos, ¿sí? Para el cálculo de la 3×3. ¿Cómo se calcula? Bueno, en general, ¿cierto? El determinante de una matriz n por n puede evaluarse multiplicando cada entrada en cualquiera fila o columna, ¿sí? Por su cofactor y sumando los productos resultantes. Fíjense, ¿cierto? Yo puedo, si tengo una matriz 3×3, ¿cierto? Cuadrada, entonces yo puedo multiplicar las entradas, ¿sí? En cualquier fila o columna. O sea, yo puedo coger cada entrada de esta, si me voy por la primera fila, o cada entrada de esta, si me voy por la primera columna, multiplicarla por su cofactor, ¿sí? Luego, cada multiplicación entre la entrada y su cofactor la voy a sumar, ¿sí? Y la suma de todos esos productos es el determinante de esta matriz 3×3, ¿sí? Miren aquí cómo es, como cierto, como lo expresan. Determinante de esta matriz A, esta es la matriz A, vamos a darle nombre, ¿sí? Va a ser igual a, aquí se están yendo, fíjense, a su 1 1, a su 1 2 por la primera fila, ¿sí? Yo puedo coger cualquier fila o columna. En este caso, hicieron una fórmula para la primera fila, ¿sí? Entonces, como dice acá este teorema, multipliquemos cada entrada por su cofactor, ¿cierto? La entrada por el cofactor más la siguiente entrada por su cofactor y así, ¿sí? Luego hago los reemplazos a su 1 1 y a su 1 1 el cofactor. Recuerden que el cofactor es menos 1
a la suma de estos dos numeritos, I más J, multiplicada por el menor, que resulta de eliminar la primera fila, ¿cierto? Pues la fila que contiene la entrada, que es esta, así como la columna. Me quedarían estos 4 elementos. Calculo el determinante de esos 4 elementos, ¿sí? Repito el proceso para esta entrada y esta entrada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así es la fórmula, ¿sí? Bueno, es una manera de calcularlo. La otra manera es con la tabla directamente, ¿sí? Con la tabla, recordemos, vamos a volver a hacer para que se la memoricen. La tabla, más, menos, más, menos, más, menos, ¿cierto? Listo, entonces si yo me voy por la primera fila, entonces estos van a ser los signos que van a ir adelante, ¿sí? De las entradas. Fíjense, determinante de esta matriz, ¿sí? Entonces sería la entrada a su 1, 1, que en este caso va positiva, ¿cierto? Multiplicada por el determinante de eliminar la fila que contiene a esa entrada, ¿sí? Y también la columna. Entonces, ¿cierto? A sub 2, 2, a sub 2, 3, a sub 3, 2, a sub 3, 3. Determinante. ¿Por qué menos, cierto? Porque yo estoy cogiendo este segundo elemento a sub 1, 2 y en la tabla eso lleva un menos. Entonces antes pongo el menos multiplicada por el determinante de eliminar esta columna y esta fila. Es decir, a sub 2, 1, a sub 2, 3, mírenlos, a sub 3, 1, a sub 3, 3, ¿sí? Más la última entrada de esa fila a sub 1, 3, ¿sí? Aquí ves, ¿cierto? Es más. Primero verifico eso, más esa entrada, ¿sí? Multiplicada por el determinante, ¿sí? De la entrada al eliminar esta fila, esta columna, que serían a sub 2, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 1 y a sub 3, 2, fíjense, ¿sí? Bueno, entonces una manera usual de calcularlo es esta, ¿sí? Ambas maneras son válidas, ¿sí? Pero esa, como ahorra pasos, ¿sí? Cuestión de tiempo, esa es la más usada por los estudiantes. Bueno, entonces veamos a ver qué hemos aprendido, ¿cierto? Siguiente. Bueno, aquí nos piden calcular este determinante yéndonos por la primera fila. 6, 5, 3. Bueno, vamos a proceder de esa manera. Recordemos los signos. ¿Sí? Ya creo que ya lo tienen grabados. ¿Sí? Primera entrada más, segunda menos, tercera más. Esta entrada aquí menos. Ahí ya tengo un ladito y procedo. Entonces el determinante de esa matriz uno, 2, menos 3. Sí, va a ser igual. Entonces coloco la fórmula. Entonces la primera entrada lleva signo más, entonces sería 6 multiplicado por, vamos a eliminar entonces, ¿sí? Como vamos a proceder por la primera fila, entonces elimino, tomo esta entrada y elimino la fila y la columna que lo contiene. Entonces sería el determinante de 4, 5, 2 y menos 3. Listo. Luego acá miro, sigue menos. La segunda entrada que es 5. Voy a ahorrar para... ¿sí? Ahora eliminamos, ¿sí? La fila que contiene al 5 como la columna para calcular el menor. Entonces por el determinante de 2, 5, 1
y menos 3. ¿Sí? Ahora más, ¿sí? Más. La tercera entrada de la primera fila es el 3. ¿Sí? El 3 más 3 que multiplica. ¿Sí? Ahora eliminamos entonces la fila que contiene al 3 y la columna. Entonces no cierto, el determinante de la matriz 2, 4, 1 y 2. ¿Sí? Listo, ya ahí he indicado lo que voy a hacer. Y ahora entonces lo que queda es calcular cada determinante, multiplicarlo por el valor de la entrada, ¿sí? Y sumar todos esos resultados, ¿sí? Bueno, sumar o restar. Procedo entonces por aparte, voy a calcular cada determinante, luego lo reemplazo aquí, ¿sí? Multiplicado por 6, por menos 5 y por 3. Entonces voy aquí a dejar los espacios. Esto sería 6 multiplicado por lo que me dé esto, menos 5 multiplicado por lo que me dé este determinante, más 3 multiplicado por lo que me dé este determinante. ¿Sí? Dejemos los espacios allí y vamos a calcular su determinante aquí. ¿Sí? Aquí puede ser determinante de 4, 5, 2, menos 3. Va a ser igual a 4 por menos 3 menos 2 por 5. Esto es igual a menos 12. ¿Sí? Menos 10 será igual a menos 22. Entonces lo reemplazo aquí, menos 22. Segundo determinante, 2, 5, 1, menos 3. Esto va a ser igual a, recordemos, 2 por menos 3 menos 1 por 5. 2 por menos 3 menos 1 por 5. 1 por 5. Eso va a ser igual a menos 6 menos 5. ¿Sí? Y eso es igual a menos 11. Reemplazo aquí, ¿sí? Menos 11. Por último, calculamos determinante, el último determinante. Dos, 4, 1, 2. Va a ser igual a 2 por 2, que sería 4. Bueno, paso a paso, ¿cierto? Paso a paso, creo que me precipité. 2 por 2 indico la multiplicación menos 1 por 4. También lo indico allí. ¿Cuánto da? 2 por 2, 4, menos 1 por 4, 4. Esto es igual a 0. ¿Sí? Determinante me dio igual a 0. Bueno, hago los cálculos. 6 por menos 22. Eso me daría 6 por 2, 12, ¿cierto? 6 por 2, 12. Llevamos 1, ¿sí? 132. Más, ¿sí? En la fórmula me daría 55. 55. Y este 3 por 0, que me daría 0. Luego esa resta, ¿sí? Pensamos mal, eso da menos 77, ¿sí? 12 menos 5
7, ¿sí? De nuevo 12 menos 5, 7, ¿sí? Entonces el valor de ese determinante, menos 77, ¿sí? Pero pues que hayan entendido